Fernando Calle para poder hablar sobre lo que está pasando actualmente con el llamado referéndum, con los procesos judiciales de los cuellos blancos, de los serviles intocables y todo esto que está pasando. Y acá el problema es que creo que hablamos, doctor Calle, con usted hace más de un mes, también contigo, Miguel Ángel, y si hemos avanzado nada. Y se adelantó Nada. estas cosas, ¿no? Como consecuencia del abandono. Nada, absolutamente nada. Además se está distrayendo nomás porque en realidad ya nos hemos olvidado los dobles, los árbitros que estaban perseguidos por orden, todo el mundo. Ahora, no sé si Miguel y tú, Fernando, coinciden conmigo de que existe hoy la sensación de una democracia mediática, lo que de alguna u otra forma hoy se puede pensar de que algunos temas lanzados ya o propuestos el 28 de julio por el presidente de la República, si bien es cierto, fueron sumamente importantes en términos de reforma del Estado, estos ya en el año 2016 y justo con el doctor Miguel Torres, hoy señalado que supuestamente sería la señora De por vida. Respecto a lo van a dejar así. Ahora, respecto a las modificaciones en los artículos 155 y 156 del CNE para la reforma constitucional del Consejo Nacional de la Magistratura. Adicionalmente, el presidente tocó 5 ejes de desarrollo, pero de los cuales los 2 primeros es el plan de integridad y lucha contra la corrupción y los temas vinculados al tema de la mejora estructural en reforma política y en reforma de justicia. Y particularmente siento de que este esfuerzo que se viene o se ha venido gestionando o fortaleciendo se ve ciertamente manoseado por comportamientos políticamente inadecuados, ¿no? Y eso particularmente siento una sensación de incertidumbre como país, ¿no? Doctor Calle, dígame, mi querido Miguel. Yendo al principio, se conformó una comisión que iba a evaluar la reforma judicial y la comisión prácticamente está... Aquí le anuncié yo que esa era la 5ª o 6ª reforma, ¿se acuerdan? E incluido con algunos mismos personajes. Y que eso era un absurdo y que la gente cuando se dé cuenta y se entere, la verdad que a mí me preocupa lo que también te mencioné en esa oportunidad y con mucha anticipación he hablado de la ira nacional. La gente está entrando en ira. Cuidado que esto, el referéndum ha sido, como quien dice, ya estaban incendiando Palacio y salió y dijo referéndum. Si tú le ponías ahí que se cierre el Congreso, 100%, y si cerraba el Palacio de Justicia, ya la gente hacía fiesta. Pero conforme pasan los días, ¿no? El tema es mucho mayor. Es más, yo creo que deberían sentir un poquito de amor al Perú, a nuestro país. Con eso, si hubiera un poquito de amor, se darían cuenta de la magnitud del daño que se está haciendo. De lo que hablábamos ayer, y el tema de la corrupción es lo más grande que hay, pero más grande que eso es la impunidad, porque aquí no se sanciona a nadie, es que se ha abarcado algo que todos los pasillos hablaban, pero que se ha destapado en una forma tal que lo que está sucediendo con el sistema de justicia, que no se salve el tribunal también, si no pasa piola, mi tribunal que tanto lo quiero, estamos embarcados en una podredumbre casi total que desnaturaliza las instituciones. Y entonces yo creo que ahí el Congreso, porque hay que dar soluciones, que parece no las quieren dar, ¿no? El Congreso pienso que pudo haber actuado con un poco más de serenidad con el Consejo Nacional, porque el Consejo Nacional es un organismo constitucional independiente. Entonces yo no digo que no puedan haberlo intervenido, quizás las circunstancias dan que intervengan el Ministerio Público y el Poder Judicial, ¿no? Con la diferencia que en el caso del tribunal no hay suplentes, en todos estos organismos sí los hay. Entonces no se procedió como debió dejarse. Creo que hay 3 consejeros o habían 3 que no sabían ni dónde estaba el teléfono, pero habían renunciado. Entonces yo creo que el Congreso pudo haber, sin paralizar la reforma constitucional, sin paralizarla, haber ido a ver a estos consejeros si su renuncia era irrevocable o no. Como ya no había consejo porque habían renunciado, entonces el Congreso ha podido, si no era irrevocable, rechazarle su renuncia y que siga en actividad, y los otros 4 llamar a los accesitarios. Y antes que me digas, mi querido Miguel, que los accesitarios estaban sumamente mal, habían 2 o 1 que podían haber pasado y los otros se hubieran llamado al que seguía o elecciones inmediatas, para evitar algo que deja un mal sentimiento, ¿no? Que dicen, a ver, los 2, Miguel, porque yo digo una cosa, ahorita hay varios fiscales, varios jueces que habría que destituirlos.
te da una imagen que el Congreso, no quiero pensar mal, pero ya como un diario nos hacen pensar mal, en vez de solucionar habría protegido, porque ahora no hay quien destituya a ningún juez, no hay quien sancione a ningún juez en la magnitud que tenía la majestad el Consejo Nacional de la Magistratura. Entonces creo que por ahí, paralelo a la cuestión política, pasa de inmediato una solución que debería verse conforme al referéndum. Yo quisiera recoger lo que dijo la señora Fujimori, no la señora acá, la que le ha imputado a nuestro colega, ¿no? Sino la señora Fujimori dijo algo que habría que recoger en su intervención. Dijo que podría evitarse el referéndum. Sí. Miren, interesante, no se han percatado de eso. Ella se ha ofrecido, dice, podría evitarse si es que hay algunas modificaciones y nosotros ponemos nuestros 70 votos y podría hacerse en 2 legislaturas, entonces no hay necesidad de referéndum. Bueno, ha criticado la reelección, cosa que yo creo también que la no reelección ni en los alcaldes ni en los gobiernos regionales ha sido positivo, menos sería necesariamente en el Congreso, porque esto es una carrera política. Segundo, efectivamente, pues hay que reconocer, yo estoy de acuerdo con el referéndum, pero hay que reconocer que había que mejorar el tema, porque tú hablas de regiones, macroregiones, y estas no existen. Están repitiéndose lo que dijo la Constitución del 79, que lamentablemente nunca se aplicó, el Senado regional, ¿no? Y las cámaras departamentales. Sí, claro. Pero no se ha podido. Entonces, esto, en vez de ayudar en trampa, yo propondría, y te digo, hoy día 2 soluciones más prácticas recogiendo lo que ha dicho la señora Fujimori. Empezamos por el Consejo Nacional de la Magistratura, que lamentablemente la forma como se hizo el 93, independientemente de mi crítica a su origen de esa Constitución, es lo mejor que ha podido haber como institución, porque te saca del poder político, entre comillas, y del poder económico. Ahora, ahí sí. Ni el presidente ni el Congreso ya intervenían como claro. antes. Permíteme un minuto, Sí, termino yo, mira. Sí, no. Ni el presidente ni el Congreso, porque la reforma que hubo el 79 fue quitarle al presidente de la República el poder de la terna para el Senado, y este Consejo, que era transitorio en el sentido que se reunía para hacer la terna, presidida por el fiscal de la Nación, hacía la terna, siempre el Senado definía. La Constitución del 93 hizo, la verdad, quitó todo, pero el problema es humano. La calidad de gente en todas las instituciones es la que nos está desgraciando, sí, claro. Y no hay un control político. Entonces yo quiero ser breve para ponerles a ustedes el debate 2 propuestas. Primero, cuando tú das un examen, lo hemos visto, no hablo de qué cocinas, con quién estás, no, sino alguna pregunta habrá habido de fondo, ¿no? Pero las que yo he escuchado le dicen, ¿usted es magíster? Bueno, doctor, he terminado mis estudios. Y doctor, todavía no, pues debe estudiar, pues le dice el consejero. Pero yo me pregunto, ¿el consejero es doctor? ¿Es magíster? Ni magíster ni doctor, ¿no? Entonces, una de las cosas que tendrían que agregarle, que me parece bien 30 años de abogado, porque es una cosa muy, muy seria y formal, es que sean doctores y magíster los consejeros, como también los miembros del tribunal, doctores de verdad, ¿eh? Y magíster de verdad, reconocidos por la institución peruana. Puedes estudiar afuera, pero el CNEDU te recibe, ¿no? No sé si me permites, Fernando. Sí, cómo no, pero ahora, me dejas continuar, sí, claro para sí. terminar mi idea. Sí, claro que sí. Te escucho, breve. Si bien es cierto, Fernando, podrían ser magíster o doctores, va a depender mucho también de qué universidad. Porque puedes tú tener inclusive hasta doctor honoris causa. Estos señores se repartían honores y causas en el anterior Consejo Nacional de la Magistratura. Claro, pero Miguel, eran eso doctores, no se trata, pues, es eran obvio. doctores y magíster. Ahora, No todos, ¿ah? No, pero, Ha habido a ver, observación de esos títulos. a ver, el planteamiento que hace el Ejecutivo, y no porque yo de alguna u otra forma tendría alguna relación con el Ejecutivo, pero me parece bastante interesante, un concurso público en términos meritocráticos. Adicionalmente señala que los encargados serían el presidente del Poder Judicial. ¿Quién podría dudar, Fernando, de Víctor Prado Saldarriaga? No depende de quién sea cuando llegue el concurso. Pues. En este caso, depende de quién por sea, eso ¿no? es importante. El fiscal de la Nación. Está el fiscal de la Nación, que ¿Quién ciertamente podría dudar, me dirás tú? ciertamente está cuestionado. No puede. Sin embargo, hay que fortalecer las instituciones. Yo no te discuto. Creo que ahí coincidimos Sí. en el fortalecimiento institucional. Dice Mira, el Miguel, defensor del pueblo. Miguel, permíteme un segundo. El, Yo no te discuto eso. el titular del Tribunal Constitucional. Así es. Lo que habría que de alguna u otra forma sopesar, y ahí parte la importancia del colegio, del ilustre Colegio de Abogados de Lima, es fortalecer la institución. Como bien decía Fernando, acá hay un tema de impunidad. Acá cada vez lanzamos globos de ensayos permanentemente. Es decir, aquellas personas que han sido imputados en los casos de Lavallato, Odebrecht,
Han pasado 3 años y no es posible que hoy no se tenga o se tenga pocas acusaciones penales dentro del nuevo modelo procesal penal. La etapa de investigación preparatoria, 36 meses. Luego estos 36 meses, ¿qué ha pasado? Han formalizado denuncia penal con aquellas personas que han sido investigados y se ha individualizado. Yo sé que al igual que Fernando y tú, Miguel, sabemos muy bien que investigar corrupción y criminalidad organizada no es nada sencillo. Sin embargo, necesitamos mejor gente, más capacitada. O sea, toda persona que ha podido de alguna u otra forma conversar con algún miembro de algún tema ilícito y eres parte de la organización criminal, Miguel, me parece un poco despropósito. Terminar, claro porque que sí, yo creo Fernando. que el diagnóstico ya estamos superados. Diagnóstico hay y además que falta sanción. Eso se llama impunidad, pues. Yo lo que estaba haciendo colaborando, que no sé, te felicito tu cercanía al Ejecutivo, pero yo te digo una cosa, No. o por lo menos tu aporte al Ejecutivo. Yo te digo, estoy sumándole, estoy hablando primero del Consejo nada más, Sí, porque claro. el tema de la justicia me preocupa. Sí, está bien. No, es una cosa muy delicada, ¿no? Sí. Entonces, y ya la malograron, pues hay que ver cómo se sale de esta, porque una cosa es que estén peleando por el tema político, esto, pero hay que darle una solución. Entonces, yo te propongo cosas concretas, ¿no? Estoy sumando, te ruego que a través tuyo, Sí. te digas que hay que ponerle doctorado y maestría igual al Tribunal Constitucional. Ahora, es obvio, depende de qué universidad. Aunque mi padre, que paz descanse, me decía, cuando uno quiere estudiar, aunque sea en Yanama, estudia. Es un pueblito, Sí, un sí, distrito sí, volcánico, sí, donde sea estudias, ¿no? Sí. Entonces, pero las trayectorias no se improvisan. Claro. Él conoce la trayectoria de los juristas, de los políticos, los abogados, cosa que se ha dejado de lado. Entonces, primera cuestión, establecido estas reglas que se suman, Sí. que, bueno, la anterior forma sigue siendo un poco ahora el concurso, hay que ver, ¿no? Porque si necesitamos muchas personalidades, a veces, por ejemplo, exámenes, cosas, no se presentan las personalidades muchas. Entonces hay que ir. Además, no te olvides el último maltrato al CNM, cosa que yo he presentado, no me di cuenta. Eso te demuestra la calidad de los consejeros. Los consejeros iban reclamando hacía un año que les den el sueldo de los supremos, que es 44, estaban con 23. Imagínate tú, cómo el consejero, que la Constitución dice que su nivel es igual que el Supremo, como el Tribunal con el Congreso, Sí, claro. podía estar en una situación así mendigante, sea mucho, sea poco. Eso el ministro de Economía debería haber sido llamado por el Congreso y hasta censurado, porque automáticamente debe otorgarse. Entonces, producido esto, vamos a la solución política, a ver si puedo encajar que todo pueda darse. Claro. El tema es la reelección. Pues que haya reelección, pues digámosles a la bancada mayoritaria, pero un agregadito, pues que se elija el Congreso cada 2 años y medio, o cada 3, completo. Tercios por tercio. No, porque por tercios se da en congresos de 500, 600. Vamos a todo, al estilo americano, si Ya. quieres. Una renovación total. No hablo del Senado ahorita, porque de repente no va a tener el respaldo que se cree en un posible referéndum. Además, habría que perfeccionarlo, porque si quiere el presidente macroregiones, distritos a la inglesa, tendríamos que establecerlos. Claro. Y todavía no están establecidos. Además, habría que ver qué otros artículos de la Constitución se modifican, porque para darle contextura al Senado tendríamos que adecuar lo que está en la Cámara Unicameral. Por lo menos por el momento, porque eso se puede hacer de aquí a un año, 2 años, estoy Sí. hablando de la emergencia. Yo diría que por el momento lo que sí habría que establecer con rigidez, que eso que pusieron en su reglamento de la doble votación, sea obligatorio. No sea que, señores, se exonera la votación, se exonera. No. Que haya la nueva votación después de un mes para que puedan, como ellos dicen, porque si tú le preguntas por qué quiere Senado, dice reflexiva. No saben por qué otro argumento. Entonces, para que reflexionen bien, se les da el tiempo y que se cumpla, ¿no es cierto? Entonces, puesta esta situación en marcha, yo emplazo, diría, y le ruego al presidente, porque alguien de su grupo le ha dicho, pensé que se lo dirigía a la señora Fujimori, pero de repente ha sido a él, le dice, un político tiene que ser sensato y a veces retroceder un poquito. Entonces yo eso se lo traslado al presidente, porque si el presidente va a insistir, así como sea, se va a hacer el referéndum, y si no empiezo a sacar firmas después, yo le diría, presidente, empiece usted a sacar firmas, porque así no va a pasar. Ahora, yo ¿no? coincido. Pero déjame terminar Sí, esta claro, parte, sí, nada está más, muy bien. breve, Sí, sí. Miguel. Entonces, producido esto, ¿qué haría yo en consenso con el presidente? Una voto. Hagamos lo que pasó en la transición, pues. Si la justicia, todos dicen, me preocupa la emergencia, es cuando hablan de la corrupción, me preocupa, pero no suscriben el convenio de la Comisión Internacional contra la Impunidad ni ponen medidas severas. Bueno, me preocupa.
hagamos lo que hizo. Si hay ese consenso con la señora Fujimori y todo por el Perú, hacemos 2 legislaturas en un día. En la transición se hizo, redujo el periodo, que era el mandato, del 2000 al 2005, terminó entre 2000 y 2001, y con el grito de muchos, revisen los periódicos, de algunos congresistas que decían, yo he comprado mi casa, quiero que me indemnicen. Pero se redujo. ¿Qué te quiero decir? ¿Qué te quiero decir, Miguel, sobre todo a nuestros oyentes y televidentes? Y a los que están en el gobierno y en el Parlamento. Y esto cualquiera de los dos puede tomar el guante. Que ahí está la solución inmediata, sino que vengan y me debatan cuál es otra. Hecho el consenso, si la señora dice lo podemos hacer con 2 legislaturas, hasta pues tomémonos la palabra, pero ya le decimos no 2 de 2 años, sino una de 2 días. Punto. ¿Qué te parece? Claro, lo que pasa es que Fernando habla del mejor escenario, pero no estamos en el mejor escenario, porque ha habido controversias. No hablo para ingresar al mejor escenario, porque esto está mal. Pues, estamos en una controversia y un permanente dime y direte de circunstancias de las personas que lideran, tanto por el lado del Ejecutivo como por el lado del Legislativo, o al menos la persona que representa una bancada más importante. Ahora, si bien es cierto, ha señalado Tú esto, sí te vas por el referéndum. es importante el referéndum. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque lamentablemente el Ejecutivo tiene una situación bastante precaria en términos... Por legitimidad te vas a referir. por temas políticos. Y políticamente considero de que la legitimidad es una visión ciudadana que pretende el Ejecutivo imprimir como sello dentro de su gestión. Es como un y voto de confianza. Y eso me parece legítimo y legal, porque permite adecuarse como iniciativa constitucional contemplada en la Constitución Política del Perú. Y eso lo ha señalado de manera expresa. El tema es la forma, y ahí sí coincido con Fernando, de que en política tienes que conversar, tienes que llegar a acuerdos, tienes que tender puentes, tienes que buscar mecanismos, o tienes que tener los operadores adecuados para poder converger sobre puntos claves. La gente está harta del conflicto entre el poder legislativo y el poder ejecutivo. Es hora de construir institucionalidad, buscar a las personas, como bien dice Fernando, con trayectoria. No gente que no conoce la realidad nacional, gente que conozcamos y que de alguna u otra forma conozcamos el concepto social de las personas. Aquellas personas que uno de los grandes problemas es la informalidad. Convergemos sobre algunos temas país, veamos la agenda país al 2021. El presidente tiene que entender, y ahí también suscribo lo que dice Fernando, que la posición es lo que él tiene es una sucesión constitucional. Y en esa sucesión constitucional tiene la obligación de llegar al 2021. Pero de la forma como viene construyendo su gobierno, esperemos que llegue, pero no con sobresaltos que en estos momentos hay. Razón por la cual recojamos, lleguemos a un acuerdo, conversemos con las fuerzas políticas para efectos de propiciar, si bien es cierto, algunos temas por referéndum, otros temas, yo no creo que ahí hay inconveniente en la reforma del artículo 155 es que es una y emergencia. 156 del CNM. Yo no creo de que ahí, es más, este tema ya estaba... ¿Quién fue el presidente de la Comisión de Constitución en el año 2016? Fue Miguel Torres. En el 2017, Úrsula Letona. Hoy es Rosa María Bartra. Es decir, el fujimorismo ha tenido... Bueno, pero mira, ha tenido en manos... Descalifica al fujimorismo Fernando, como líder de la reforma. ha tenido en manos la posibilidad de hacer la reforma. Y yo te lo digo porque yo participé en el evento que hizo Guido Águila y el ex decano del Colegio de Abogados de Lima. Creo que participamos allí. No con esos personajes. No, bueno, pero te digo la finalidad. Te digo la finalidad. ¿Por qué? Porque el presidente Kuczynski ya había mandado, ya había impulsado en su mensaje a la nación, antes de ser destituido, ciertamente la modificatoria del artículo 155 y 156, porque tenían temor quienes los iban de alguna u otra forma juzgar e investigar.
o sea, ya había una preocupación del Ejecutivo Claro, pero, Miguel, por estos organismos. ya no podemos estar, yo digo que tienen que pensar un poco en el país, porque Está fíjate bien, una cosita, está ¿qué bien. va a pasar? Lo que yo estoy planteando no es que, al contrario, yo creo en el referéndum, pero no vaya a ser que esta remora un grupo político en el Congreso, porque ojo, está el referéndum, los planteamientos para ser mejorados en el Congreso. Tanta reforma quieren que alguien va a ocurrir y decir, consulten si quieren una asamblea constituyente. Y se acabó el tema, y la gente va a apoyar eso, porque la gente ya está, tú has dicho, está en ira y harta. El mejor mecanismo para que se acabe todo sería quizás eso. En cambio, si hay un consenso, y tú has dicho una verdad, puede verse por referéndum, puede hacerse, hay tiempo hasta el 2021 para hacerse alguna reforma de fondo política, pero ahorita tú no puedes dejar el sistema judicial así. Además, si tanto les preocupa, le deben dar más facultades al Consejo, porque solamente tiene para destituir a los supremos, podrían analizarse desde abajo, y ponte este sentimiento mío que debería, y ojalá lo aplique el Congreso o el presidente, pero me voy a limitar al sistema judicial, yo lo haría políticamente nacional. Un nuevo presidente del Consejo puede empezar con facultades una revisión patrimonial de todos los jueces de la República, yo lo diría en forma genérica, todos los que están en el artículo 99 de la Constitución, pero por lo menos esa potestad tendría el Consejo de todos los jueces 10 años atrás a la fecha, de sus cónyuges, de sus hijos, Eso es familiares importante. hasta cuarto grado y Tema asesores. claro. Porque hay asesores, viejo, que llegaron al Poder Judicial y de repente el magistrado es honesto, le llevaba el maletín y ahora tiene más dinero que el obispo, ¿no? Entonces, estas investigaciones, ¿por qué? Esta es la única oportunidad, Miguel. Sí. Yo recuerdo cuando antes de que me hagan profesor emérito del CAEN, mis alumnos me dejaron una impresión y decían que el año 75 fue la única y última oportunidad que teníamos en el tema del Pacífico, de recuperar lo nuestro. Yo creo que esta es la única oportunidad y la mejor que tenemos todos los peruanos, y para que no te roben tu juventud a ti, Miguel, ni a ti, ni a mí, aunque ya está un poco avanzada la tuya, ¿no? Pero para que no nos roben nuestra juventud, yo creo que esta es la única oportunidad que tenemos para que en algo la corrupción se combata con seriedad. Y tiene que venir de arriba para abajo, porque mira, yo termino esta introducción con algo. ¿De dónde viene ahora la corrupción para el país? No son abajo. Dirige la corrupción el presidente del gobierno regional, el alcalde, Claro. el presidente de una corte superior, el fiscal. Por último, oye, al margen de todo, es más que lamentable, ¿no? El titular de la lucha contra el crimen está observado, por decirlo menos. Ahora, cuando dice el fiscal que tiene derecho a defenderse, porque nadie... En la vida pensaste tú, Miguel, que un fiscal de la Nación, el presidente de la Suprema, iba a estar en problemas de cuestionado. No, pero entonces yo digo, los fiscales están haciendo, y hay que felicitarlos, los fiscales de primera, segunda instancia, una labor excelente. Pero si tú, cuando ya tú eres el pater familias, el presidente de la República o el presidente de la Suprema o del Ministerio Público, descartas lo que han hecho, porque al decir ese informe fiscal es un mamarracho, cuidado, cuidado, porque entonces estás desnaturalizando el esfuerzo de la Fiscalía, le estás quitando peso al Ministerio Público en las acusaciones contra el crimen, contra toda esta corrupción que estamos viviendo. Mucho cuidado. Pero Miguel, Sí. mira. A ver, un ratito, vamos a ver, porque nos estamos enfrascando en esta... Con orden, por favor. Vámonos a ver un informe de Tiffany Tipiani sobre Miki Torres, como nos ha mencionado Miguel Ángel, presidente de la Comisión de Constitución en el año 2016. Miguel Ángel le ha dicho a la señora acá. Eso no... Es la señora. No, lo han dicho los medios. Y nosotros hemos dicho que es la señora acá. Vamos a ver este informe de Tiffany Tipiani y regresamos con el debate aquí en UCI Noticias. A la una juntarse unos minutitos con usted y Carlos. ¿Cuál señora, hermano? Acá. Tras 2 largos meses, el enigma por saber quién es la señora K habría sido resuelto por el suspendido juez supremo César Inostroza. El señor acá no era ninguna dama, sino era el señor Miki Torres. En una entrevista a un medio local, Inostroza Pariachi admitió por primera vez que el apelativo de señora K que mencionaba Antonio Camayo hacía referencia al congresista de Fuerza Popular, Miguel Torres. Este mismo reconoció que sí se reunió con Inostroza en la casa del empresario, a quien conoce hace tiempo y de quien nunca ha negado la relación. Una sola oportunidad en la cual he coincidido en un almuerzo, como te digo, en la casa del señor Camayo. Luego de esta oportunidad, nunca más volví a hablar con el señor Inostroza, no lo he llamado por teléfono, no me he encontrado con él, no lo he visitado. Por su parte, el congresista de Acción Popular, Johnny Lescano, consideró que las declaraciones de César Inostroza son una estrategia
para desviar la atención respecto a la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori. También le preguntamos a nuestros televidentes a través de nuestras redes sociales qué creían ellos con respecto a si Miki Torres es la señora K. Vamos a ver la encuesta que resultó que el 95% no cree que Miki Torres sea la Lo señora salvaron, K. caramba. 5% no cree que Miki Torres es la señora K. Bueno, vamos a ver qué pasa. Parece que el juez Inostroza no se quiere meter en líos con la señora K y de repente ha dicho otro nombre. Vamos a ver. Bueno, sigamos con el debate. Sobre el tema, Sí. yo creo que lo Le vital... corté a Miguel Ángel un ratito, Sí. creo que nos estaba... No, en principio señalaba de manera expresa que la pelota hoy en la cancha la tiene el Congreso de la República frente a la destitución de César Inostroza, en principio, y también existe y corre en el Parlamento los documentos de la denuncia y acusación constitucional contra el mismo Pedro Chávarri. Así que ese esfuerzo que algunos congresistas de ir a la fiscalía y de alguna u otra manera señalar que no podría estar un día más el señor Pedro Chávarri allí es inconsecuente con los hechos reales, porque esto ya está en el Parlamento, y en el supuesto negado que tú quisieras hacer ello, también tendrías que hacer lo propio con los documentos que están en términos en la subcomisión de acusaciones constitucionales y en la comisión permanente, indistintamente a que no se vulneren, ojo, los derechos de defensa. ¿Por qué? Porque los derechos de defensa no se pueden vulnerar, porque pueden solicitar acciones de amparo o recursos de nulidad referente a los mismos procedimientos que hoy obran en el Congreso de la República. Indistintamente a ello, acá hay un tema que es bien delicado en términos de reforma de justicia y en reforma política, que son los dos grandes temas que seguramente por ello nos has invitado tanto a Fernando como el que te habla, para efectos de, como bien decía Fernando, ya estamos seguramente cansados del diagnóstico, soluciones, sí, y soluciones inmediatas. Una solución inmediata es que hay un acto de liderazgo, y ese liderazgo fue asumido por el presidente de la República en su mensaje del 28 de julio. Pero del 28 de julio a la fecha ya pasó más de un mes y de alguna u otra manera ya tienes que ver resultados. ¿Por qué? Porque ya planteó el tema del referéndum y la población, yo me acuerdo que él después del mensaje presidencial sube 11 puntos y la gente quiere ver resultados. Por eso el doctor Fernando Calle decía, hay una ira que se siente por parte de la población, y todos lo sentimos cuando de alguna u otra forma estamos permanentemente en las calles y vemos que las gentes y la población está fastidiada y harta, porque la autoridad no existe. Es decir, las personas que éramos o que vinculados a las cosas de bien, de autoridad del país, no lo existe. O sea, ¿qué solución le podamos dar? Es concertar, llegar a acuerdos. Hoy día el Ejecutivo tiene que plantear un acercamiento, ciertamente con algunos temas afines, como por ejemplo sacar el tema del Consejo Nacional de la Magistratura, pero inmediatamente. El presidente del Poder Judicial ha hecho visitas el 23 y el 24 de agosto en algunos distritos judiciales, y también ha señalado que dentro de las organizaciones y de los sistemas judiciales existen personajes infiltrados en términos de criminalidad organizada. ¿Qué podemos hacer? Lo primero que hay que hacer primero es concertar y sacar el tema de la modificatoria del artículo 155 y 156. Segundo, el tema de la destitución del señor César Inostroza. Me parece, o da la impresión de que existe una situación de blindaje, y a eso de alguna u otra manera señala bien Fernando que existen sensación de impunidad, y no solamente contra César Inostroza, sino contra aquellos que vienen delinquiendo en contra de los intereses nacionales. Y esa es una gran preocupación. Una de las soluciones es buscar ese acercamiento entre el Ejecutivo y la mayor fuerza importante del país en el ámbito legislativo, buscar mecanismos y buscar a las personas
a fin de concertar y buscar una solución país. Estamos olvidando la agenda país, Fernando, Miguel. Estamos olvidando los temas que le interesa al país en temas de seguridad ciudadana, en términos contra la corrupción. O sea, el día a día, el tema del transporte, esto es un caos. Y obviamente, al no darle solución, lo que hay hoy día es una situación en la cual no hay una inversión económica y todo se retrae económicamente ante un escenario nacional bastante burdo, ¿no? Y ciertamente lo que buscamos hoy es darle una solución inmediata, y una solución inmediata es que el presidente y su Consejo de Ministros inmediatamente busquen ese acercamiento con el legislativo a fin de sacar adelante estos temas que son importantes para el país. Principalmente eso, ¿no? Doctor Calle, Sí. Cambiemos de tema. No, que mejoren la propuesta del Ejecutivo, que mejore, porque ahí sí tendría autoridad para plantear una cuestión de confianza y poder disolver el Congreso si es que hay esa situación, ¿no?, tan delicada. Ahora, en cuanto al transporte, pues Miguel, oye, el alcalde que promete eso y lo logra, para mí hay que elegirlo presidente. Vamos a otro tema. Gonzalo Chávarri, ¿tiene legitimidad para seguir? Ayer un grupo de parlamentarios, el APRA no firmó y el fujimorismo tampoco. El gran ausente, el Partido del Pueblo. Yo creo que, mira, lo que tiene indudablemente la legitimidad en el país la han perdido casi todas las instituciones. Por eso es que hay que hacer reformas. Cuando yo hablo de renovar el Congreso a mitad de periodo o a 2 años y medio, es para que recupere legitimidad y no estemos en estas crisis, entre otras cosas. Pero en el tema exacto del doctor Chávarri, yo creo que indudablemente él y otros fiscales, porque si hay una investigación en que fiscales lo han involucrado, deberían poder dar un paso al costado, ¿no? Porque a las finales, si no esto... Ahora, ojo, yo quiero aclarar una situación. No se esté usando pretextos, porque si atrás el señor Chávarri ha dejado una secuela muy grande y ha dicho algo muy grave, ha dicho que los anteriores no han hecho nada contra la corrupción, no han hecho nada en el caso Odebrecht. Es más, antes de que él asuma ya se había debatido el tema de que lo habían ayudado en la fiscalía al presidente Toledo, y hasta ahora no sabemos quién lo ayudó, ni cuál es la sanción que tiene, ¿no? Entonces, yo creo que este manto de impunidad que tú has dicho, Miguel, y te agradezco, es tan grande que por eso digo, se está hasta tipificando la posibilidad constitucional de un derecho de insurgencia. Estamos que la clase política que está en ejercicio de poder debe darse cuenta de la dimensión de lo que están generando. Ahora, de lo que están están haciendo. De la ley, si Gonzalo Chávarri de un paso al costado, entra Pablo Sánchez y la gente dice, ahí está el conspirador. Puede... No creo que Pablo sea tan, digamos, atrevido de no pensar en su institución. Ahí tendrían que ver. Ahora, a las finales, si no, hay una diferencia que siempre reclamé. El Tribunal Constitucional no tiene suplentes, por ejemplo. Pero en la historia del Perú, y justamente el Consejo, qué curioso, ¿ah? No he conocido candidatura al Consejo Nacional que prometa acabar con la provisionalidad. Y que ese es el gran tema. Y la provisionalidad está, pero ¿para qué la quiere utilizar? Que no hay problema si salen los fiscales, los 5 fiscales, asumirán provisionales. Si salen magistrados del Poder Judicial de la Suprema, asumirán provisionales, para que no se paralice el sistema. Pero obviamente hay que ponerle todo el motor, toda la fuerza para enrumbar esto hacia algo mejor que exige el país. No vayamos, mire, tenemos antecedentes muy delicados con el sistema de la justicia. El año 91, la gran marcha, estaba el presidente Gaviria, que después fue secretario de la OEA, la gran marcha del pueblo hacia la Corte Suprema, terminó que entraron, después le echaron la culpa al M-19, seguramente había terroristas, había de este señor del mal, todo había, pero lo cierto es que era una crisis real. Y Gaviria y los políticos colombianos actuaron con rapidez pensando en Colombia. Y dijeron, esto no le voy a mandar el ejército, no los puedo desocupar con la policía. Pero presidente, hay terroristas, hay que sí, pero es el pueblo en realidad que está harto de esto. La solución, llamó a todos, convocamos una constituyente. Y convocaron a la constituyente del 91 que dio la constitución que está vigente en Colombia y que permitió modificar el tema del Poder Judicial, modificar un poco las cosas que eran materia de hartazgo y desconfianza en el país. Entonces lo que estoy diciendo, Miguel, mi querido Miguel Ángel, es evitar que entremos a un caldo de violencia muy delicado, que va a ser imparable porque no hay liderazgo. Esto sería una anarquía total y sabe Dios bajo qué intereses. O el otro mecanismo, el narcotráfico, que es dueño del Perú de hace 20 años,
incentive un poco a los terroristas y tengamos bombas y cosas que Sendero también no se le puede dar por desaparecido. Dios no te oiga en ese no, sentido. no me debe oír, pero hace tiempo por eso ya no quiero hablar. Ya. Pero efectivamente hay un escenario que está jugando a favor de algunos sectores ciertamente revoltosos, que pueden de alguna u otra forma dañar la gobernabilidad y el crecimiento económico que hemos tenido como país. Bien lo decía Fernando, que una de las constituciones más importantes que hemos tenido, indistintamente a la del 33, es la del 93. No, me refiero al Consejo, no a toda la Constitución. Discrepo del capítulo económico, pero no vamos a entrar en ese debate. La mejor para mí ha sido la del 79. Por ejemplo, en el tema de la Constitución del 93, esto ha ayudado enormemente a construir nuevas clases medias que hoy se enfocan en un 40%, un crecimiento como país importante. Sin embargo, hoy se desluce ese crecimiento a raíz de este comportamiento en no reformas de Estado. Es decir, esa Constitución del 93 pensó en lo económico o en la liberalización económica, pero no pensó en la liberalización política. Es decir, en la estructura política como tal. Yo particularmente, y ahí sí tenemos alguna discrepancia de fondo, tiene que haber reformas institucionales. ¿Por qué? Porque ya hemos visto que existen algunos vicios donde el Consejo Nacional de la Magistratura era conformado por una circunstancia de amiguismos. Adicionalmente, el esposo, mira qué grave, qué grave, la esposa del señor Noguera es decana de uno de los presidentes de uno de los partidos, como Podemos, el señor Luna, quien ha sido congresista. Es decir, existe un conflicto de intereses. El problema es permanente. El problema está, y es cuando tocas el Consejo, y yo no sé, conmigo no tienes diferencia estructural, a lo mejor con el presidente de la República, porque yo sí estoy sosteniendo, fíjate, el problema del Consejo lo sabían todos desde que inició. El conflicto de intereses era conocido, por Dios. Las denuncias que había de narcos y cosas están en el Jurado Nacional. Sí, claro. Y de él, ya no sé por qué no apeló, también hay que preguntarle, se tranquilizó. Entonces, el problema es que no están funcionando lo que llamamos el control intraórganos. Su papel del Congreso era inmediatamente ver esas cosas y hubiera solucionado esto desde el mes siguiente de la elección. Pero no una crisis. Entonces no estamos hablando de una crisis actual, sino es una crisis pero que ha reventado. Por eso yo decía alguna vez, necesitamos 10.000 mamani, pues al margen de que vaya preso por delincuente en otro tema. Pero necesitamos lo que ha sucedido. Porque ¿qué hubiera pasado, Miguel? ¿Qué hubiera pasado si estos audios no salían? Tenías tú estos señores, ¿no?, prepotentes, soberbios, manejando todo. Sí, claro. Pero lo triste es, aquí como peruanos debemos admitir que ciudadanos debemos sancionarnos, ¿ah? Porque esto lo sabían, los abogados sabían el conflicto, etcétera, todo eso. Entonces ya hemos llegado a una etapa donde hasta yo te haría la pregunta cuando has hablado de revoltoso. ¿Tú no serías revoltoso ante la impotencia de lo que está sucediendo? Pero sin lugar a dudas. Entonces, ese es más el problema, aún lo estamos generando. Hay una situación de impotencia. Esa impotencia es total. Estos cuadros, se burlan de uno, se burlan. Estos cuadros jóvenes que seguramente tú tienes en tu estudio y en mi estudio también, hoy nos dicen, doctor, sentimos frustración. ¿Por qué? Porque hoy el abogado que defiende algunas causas justas y abogados que defienden a delincuentes, de alguna u otra forma se ven mermados en una misma circunstancia. Es decir, hoy lo que se ha perdido en el país, y creo que ahí coincidimos, es la legitimidad. Es decir, el presidente del Poder Judicial, hoy vinculado a través de una acusación constitucional, el expresidente, ya renunciante, el hoy, quien determina un ilícito penal es el fiscal de la Nación. Ojo, yo creo que Pedro Chávarri, por un tema institucional, no debería dejar la fiscalía, salvo que habrían otros actos probatorios que podrían, ¿me permites una de alguna u otra forma, pequeñísima? determinar su vinculación. Sin embargo, hoy están boicoteando a la institución por dentro, y lo que no podemos permitir. Permíteme una cosa muy pequeña. Estoy de acuerdo en esa parte, si quieres contigo la respaldo, pero donde sí rechazo totalmente es que el señor fiscal de la Nación, en vez de desbaratar el trabajo de los fiscales, nada le costaba y él debería apoyar a sus fiscales. Eso no implica que él esté nombrado, ¿no?
Eso se verá más adelante. Ahora, pero no apoyar a los fiscales solamente porque te mencionan, me parece que uno tiene que asumir una responsabilidad. De repente no moverse, porque la ley le permite quedarse, estoy de acuerdo, pero tiene que fortalecer. Dime, ¿se fortalece la institución desacreditando a los fiscales? Ah, no, pues la destroza de arriba. Ahora, también es cierto de que al ascenso del doctor Chávarri ha generado dos grupos enfrentados dentro de la fiscalía. Los que representaban el grupo de Hamilton Castro y lo que hoy representan Rafael Vela. Y lamentablemente lo que debería ser, y ahí sí coincido con Fernando, respecto a que indistintamente a las circunstancias, lo que falta es liderazgos en nuestras instituciones. Las personas pueden ser muy capaces, pero de repente no son líderes dentro de sus organizaciones. Y una de las cosas que hoy estamos viendo es que los perfiles de las personas no están siendo canalizados dentro de las instituciones. Lo que falta hoy es perfiles de una visión multidimensional, ya que el profesor Calle ha sido inclusive docente del CAEN, del cual también yo soy alumno, y vemos que la realidad nacional de alguna u otra manera ve y vincula a efectos de un desarrollo institucional, pero con líderes modernos. Por eso lo que él te decía, hay que empezar con gente joven a reestructurar ciertamente organizaciones, pero dándole soluciones. Una solución que yo le escuchaba a Fernando es, si nosotros estamos adscritos a convenciones internacionales, ¿por qué la fiscalía o aquellos magistrados no deberían ser sancionados por estas convenciones internacionales? Me parece haberte escuchado la propuesta. No, pero la propuesta más concreta es que ¿por qué el gobierno no suscribe el convenio con las Naciones Unidas para que se instale aquí la Comisión Internacional contra la Impunidad? Mira, en Guatemala y otro dado resultado, tantos resultados, que ahora el tercer presidente, porque ya van 2 en la cárcel, le está pidiendo que se vaya a la comisión porque también le va a tocar a él. Por ejemplo, esa en términos prácticos y de solución, es una solución totalmente moderna, que permite a que, ante un escenario así, ¿quién es el que te va de alguna u otra forma? ¿Por qué? Porque el derecho es transnacional. No, además no interfiere en ninguna de las labores jurisdiccionales. Mira, algo que tenemos que acabar, y yo creo que tiene que nacer en el Perú. Me da mucha pena, siento, porque hasta de ultratumba debería nacer un mapa continental que luche contra la corrupción, pero yo creo que en el país tiene que nacer una alianza nacional contra la impunidad. Porque fíjate, a ti, a mí y a los que están hablando, los están escuchando escolares. ¿Y qué pensarán estos escolares adolescentes? Oye, miente el presidente, miente el fiscal, todo el mundo miente y se ha puesto de moda algo que los chicos ojalá no lo aprendan, ¿no? Es inmoral, totalmente inmoral, pero no es ilegal. ¿Así se defienden las máximas autoridades? Por Dios, cuando tú hablas de destitución, no se olvide el Congreso, que no solamente los consejeros tienen falta grave. La ley orgánica del Ministerio Público, decreto legislativo 052, la ley orgánica del Poder Judicial, tiene entre sus artículos una cosa muy importante de sanción tremenda, que es el que desprestigia la imagen de la institución. Y con eso podrían estar fuera, como dice. Y eso es sumamente importante. Y con eso damos por finalizado este debate. Nos han dado 2 propuestas. Una es la reforma constitucional, para que no vayamos a un referéndum y podamos... No, sí, acepto el referéndum, pero lo que quiero es que haya una solución, porque si no, Miguel, es que si no, no va a haber referéndum y va a haber la grita en las calles por una asamblea constituyente. Ahora yo entiendo de que la falta de legitimidad que hoy tiene el Congreso puede ser reemplazado por los hoy colegios profesionales que ciertamente van a apoyar, y entiendo que ya están adjuntando las firmas correspondientes para el tema de las... El problema es la fragilidad del gobierno, pero bueno, eso lo dejamos para otro día. Para otro día. Agradece la invitación y compartir con un amigo y colega extraordinario. Al doctor Fernando Calle y a Miguel Ángel Ferreira. No, gracias a ustedes. Vamos a una pequeña pausa. Pero te diré una cosa, no te olvides tú que Jesucristo decía: los mentirosos son hijos de Satanás, ¿no? Por si acaso. Vámonos a una pequeña pausa y regresamos con Fernando Granda, nuestro corresponsal en Huaraz, y Gabriel Velay, nuestro corresponsal en Cusco. Y también ya tenemos a Indira Wilca en el teléfono para conversar con ella sobre esta propuesta que han tenido varias bancadas de pedir la salida de Gonzalo Chávarri. Vámonos a una pequeña pausa y regresamos con Indira Wilca, que ya nos atendió por el teléfono.